Bienvenidos, gracias por estar aquí. Raquel, sácate eso de la boca, mamá. Vamos a permitir que pasen a su clase y queremos saludar a los que nos están viendo por internet. Gracias por conectarse. Les agradecemos tanto su fidelidad y que Dios haga en ustedes lo que haga también aquí en nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Cómo están, mis amados? ¿Bien? ¿Viendo maravillas? Ya estaba escuchando tremendos testimonios y les agradezco por mantenerme al tanto de lo que Dios está haciendo en ustedes. Y antes de iniciar la charla de esta tarde, quiero compartir algo. Yo espero que algún papá, alguna mamá le anime. A veces uno piensa que los niños no entienden o que no pueden o que la Biblia sea muy complicada. Pero uno se sorprende de lo que Dios puede hacer en nuestros hijos. La semana pasada mi pequeño Joshua tomó la decisión de mentirme respecto a una tarea y él tenía que entregar la tarea y ya tenía conocimiento de ella por 2 meses y tomó la decisión de no decirle a nadie. Y bueno, me enteré por el maestro y obviamente tuvo sus consecuencias. Le di a escoger qué prefieres, la cuchara o no salir un viernes conmigo, y prefirió no salir el viernes, dijo todo menos la cuchara. Y ya se quedó en casa, y todas las consecuencias se planean. Quiero decirle algo a los papás: las consecuencias que se te ocurren en el momento de la disciplina, lo más seguro es que no sean buenas consecuencias. Porque se te ocurrieron en base al coraje, en base a la frustración, en base al temor. Y sabe una cosa, como papás, en el momento en que nuestros hijos hacen algo que no nos gusta, el corazón se llena de temor. ¿No es cierto? Nada más que ese temor no se lo presentamos a los niños como temor, se lo presentamos a los niños como enojo y decepción. Pero en realidad lo que nuestros hijos no saben es que sus padres se llenan de miedo, de que los niños crezcan y sean algo que no deseamos que sean. Tenemos temor de que estamos siendo malos padres y todo eso se refleja en ese momento, y ante los niños lo primero que se nos ocurre es pegarle una gritoniza o darle una buena nalgada o intimidarlo o amenazarlo. Pero ¿sabe qué? Los niños no son tontos. Quizás si se llama una conferencia pronto, ahí apúntenlo, los niños no son tontos. Y ellos aprenden la táctica, entonces saben que a la hora de la hora somos puro grito, y seguramente después les pediremos perdón por el grito, y nos volvemos padres que en lugar de que seamos responsables, nos la pasamos pidiendo perdón. Y hay otras maneras de actuar, y yo lo que le animo, me ha funcionado, yo también estoy aprendiendo, es posponer las consecuencias. No es la intención que duela más, pero duele más. Porque el niño piensa que cuando se te pasa el coraje, se pasó todo. Pero si se pasa el coraje y apenas empiezan las consecuencias, eso duele más. Y además que no vamos a entrar a ningún sentido de culpabilidad. Y uno platica, decir, a ver, estas son las opciones, ¿cómo ves? ¿Quieres escoger tus consecuencias? Vamos a hacer equipo. Y eso hice con mi hijo y me dio gusto ver el resultado. Él ahorita también va a leer esta carta ya con sus amiguitos. Yo se lo propuse y él estuvo de acuerdo. Me dijo, mamá, yo creo que si la leo a los niños les va a ayudar para cuando ellos hagan lo mismo. ¿Y por qué fue la consecuencia? Por mentir. Y entonces a él no le gusta mucho escribir. Le dije, te vas a tener que quedar en la casa y vas a tener que estudiar qué dice la Biblia respecto a mentir. Y me gustó mucho sus conclusiones y quisiera compartir una partecita de esa, nada más que soy culpable de que mi hijo no habla español y me la escribió en inglés, entonces les voy a compartir un poquito, ¿me lo permiten? Dice, in this paragraph you will see what's the difference between a truth teller and a liar. The Bible says in Proverbs 12:22, the Lord detests lying lips, but he is delighted in men who are truthful. That means that the Lord hates people that lie, but he loves those who tell the truth. The Bible also says in Proverbs 12:19, si quieren poner las escrituras, truthful lips endure forever, but lying tongue lasts a moment. That means that people that tell the truth will live forever,
but a person who lies will live only a short life. Finally, the Bible says in Proverbs 13:5, the righteous hate what is false, but the wicked bring shame and disgrace. That means that people tell the truth hate lying, but the people that lie will keep lying and lying and lying and will get into a lot of trouble. I don't want to become a liar. I have a perfect mind, not a forgetful mind. I always want to tell the truth, even if I'm scared. Ese es un párrafo nomás. Y al final me puso, Mom, I hope I never forget my homework or lie again. I am forgiven because of what Jesus has done for me. Please forgive me. Lo más importante de esa carta es que el niño sepa que está perdonado. Gracias, amor. Hay que llevarla ya para que la hagan allá. El niño está perdonado y que sepa que el Señor Jesús en la cruz hizo todo para quitarnos los mentirosos, ¿cierto? Entonces le animo, iglesia, a que a la hora de que los niños cometan un error, que ellos aprendan a convertir sus propios errores en enseñanzas. Y ahora el niño feliz de la vida va a convertir ese error en una enseñanza a los niños que tienen ahí en la clase, y nadie lo está obligando. Él mismo está emocionado porque me dice, mamá, yo creo que puedo ayudar a otros niños para que no tengan miedo a decir la verdad. Bueno, nadie dijo nada, está bien. Ya les conté mi parte de mamá. Estoy aprendiendo con ustedes y deseo que sepan que estamos juntos en esto, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece si continuamos con el tema? Hemos estado tocando el tema de los enemigos de nuestra fe. Y lo voy a leer la listita que les propuse. Han habido otros que han venido a mi mente, pero le quiero proponer esto. Número 1, no saber lo que quiero. Número 2, ignorancia. Número 3, aplicación incorrecta de la escritura. Número 4, indecisión. Número 5, desobediencia. Número 6, impaciencia. Y número 7, duda. Y no los he estado dando en orden y lo hice así a propósito y quiero enfocarme hoy en la duda y la impaciencia. Quiero decirles, mis amados, que estoy sorprendida de lo que la Biblia revela respecto a la impaciencia y a la duda. Y yo quisiera que esto para algunos va a ser un repaso y para otros va a ser algo nuevo, pero se puede llevar los temas y seguirlos escuchando y edificar su vida. ¿Amén? ¿Qué es duda? Dudar es sospechar algo de alguien. Y en este caso, ¿de quién sospechas? De Dios. Cuando Él te dice algo y dudas, sospechas de que Él dice las cosas, pero no las cumple. Para algunos es porque no quiere cumplirlas y para otros es porque no puede cumplirlas. Y sacamos la conclusión de sí, Dios es todopoderoso, pero en mi caso algo pasa. Y dudar es levantar un sentido de sospecha contra Dios, es verlo así medio raro, como diciendo, ¿a poco así? Y obviamente eso no lo expresamos, pero está ahí en el corazón. ¿Qué es dudar? Dudar es temer. Temer. Dudar es titubear. Todo eso lo saqué del diccionario. Dudar es dar poco crédito a lo que se oye. Y eso es algo tremendo porque la Escritura nos da una parábola de los 4 tipos de corazón y el éxito depende de cómo oímos la palabra. Y si depende de cómo oímos, parece ser que al oír lo que Dios dice respecto a algo, ahí es donde la duda empieza a manifestarse. Nunca vas a dudar mientras no oigas a Dios hablar. Cuando Dios habla, es cuando la duda va a tocar a la puerta. Dar poco crédito a lo que se oye. Siguiente significado de dudar puede ser vacilar, desconfiar, no decidirse entre 2 juicios contradictorios. Esto dice mis circunstancias y esto dice Dios. ¿Y tú de qué lado te haces? Nosotros lo tenemos en un canto hermoso que dice, ¿qué reporte aceptarás? Y la decisión es, aceptaré lo que diga el Señor. Cuando vino el doctor Terry Mize dio un ejemplo tremendo y él decía, cada vez que alguien te dé un reporte, lo primero que tiene que surgir
es preguntar quién lo dijo. Y si no fue Dios, entonces ¿para qué te preocupas? Porque si lo dice Dios, Él es el único que dice la verdad. Él es el camino. Entonces, si lo dice Dios, ni modo. Pero si no lo dijo Dios, entonces ¿para qué te preocupas? Bien, hay cáncer. ¿Quién dijo? El doctor. Qué bueno que no fue Dios quien lo dijo. ¿Qué dicen los médicos? Los médicos dicen esto. Qué bueno que no fue Dios quien lo dijo. Si cuando tú preguntas quién lo dijo, no lo dice Dios, tu respuesta inmediata puede ser rechazar ese reporte y basarte nada más en lo que Dios dijo. Entonces, a la hora que alguien te dice algo, tú tienes que decidir de qué lado hacerte, y siempre vamos a tener esas dos opciones, lo que dicen tus ojos y lo que dice la palabra de Dios, porque lo que Dios dice siempre se va a oponer a lo que ves. Las circunstancias dicen otra cosa. Bueno, ¿y cuándo van a cambiar mis circunstancias? Cuando crea lo que Dios dice, entonces realidades que se esperan se van a manifestar. Pero para que se manifiesten, primero tengo que creer y no dudar. Y esa es la batalla. ¿Cómo voy a creer algo que no veo? ¿Cómo voy a creer a algo que está en oposición a lo que mis ojos ven? La Escritura dice, nosotros no andamos por fe, no andamos por vista, andamos por fe. No te dejes llevar por lo que tus ojos ven. Y todo cristiano se sabe ese texto. En la práctica es donde la vemos color de hormiga, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, por más que el reporte que te dan tus sentidos, los ojos, los oídos, por más de que ese reporte quiera jalar tu mente para hacerte hablar lo que tus ojos ven, la Escritura dice, no hables lo que tus ojos ven, habla lo que yo digo, eso es creer. No hables lo que ves, y si te toma semanas, mejor no abrir la boca, porque lo único que se te ocurre es hablar lo equivocado, no hables. Y les comenté el domingo, nos hace bien un ayuno de palabras, ¿no es cierto? Ese es un ayuno que me gustaría recetarles. Muy bien. Sí, no hables hasta que solo digas lo que Dios dice. Dios dice, yo digo, y entonces sucede. Pero si Dios dice algo y yo digo otra cosa va a suceder. Yo tengo que estar en línea con la palabra antes de que las circunstancias estén en línea con la palabra. Yo tengo que estar en línea con la palabra. ¿De qué manera me pongo en línea con la palabra? Obedeciéndola, declarando lo que la palabra de Dios dice y caminando en las instrucciones que la palabra de Dios me dio. Entonces, Dios dijo eso, sí. Ok, ahora asegúrate que todo lo que eres tú, en decisiones, en palabras, en acciones, esté en línea con lo que Él dijo. Y no permitas que salga de tu boca algo que vaya en oposición a eso. Entonces, después de que te alineas con la palabra, las circunstancias se alinearán con la palabra. Pero nosotros, en lugar de ser una línea, somos un zigzag. Dios dice, pero mi mamá dijo, pero el doctor dice, pero las circunstancias dicen, pero yo digo. ¿Y cuándo las circunstancias se van a someter a la palabra de Dios? Tiene que haber una línea recta. Dios dice, yo me alineo a lo que Dios dice, y las circunstancias se alinearán a lo que Dios dice. Si no ha funcionado algo, si no estás viendo resultados en algo, te animaría a que estudies si es un zigzag lo que hay en tu vida ahorita o si es una línea recta. Dios dice, yo me alineo y las circunstancias se alinean. Dios dice, sí, pero allá te jaló un reporte, y allá te jaló otro reporte, y allá te está jalando otra cosa, y acá te está jalando otra. ¿Cuándo se van a sujetar las circunstancias? ¿Sí me estoy dando a entender? Dudar es mantenernos en línea, es salirnos de la línea de la palabra. Creer es mantenernos en línea con la palabra. Decidir entre dos cosas de qué lado nos vamos a hacer. Y la decisión, cuando creemos, es hacernos del lado de la palabra. La decisión, cuando dudamos, es hacernos del lado de lo que vemos. Y alguien dirá aquí, Pastor Ana, pero yo soy incapaz de hacerme del lado de lo que veo.
entonces ¿por qué es de lo único que hablas? Tu conversación es lo que revela de qué lado estás. Tu conversación te delata. De la abundancia del corazón habla la boca. Tu conversación te delata de qué lado estás. ¿Estás del lado de las circunstancias? ¿Es lo único que sale de tu boca? ¿O estás del lado de la palabra porque es lo único que sale de tu boca? Y la Escritura dice, tienes poder en tu boca. En tu boca está el poder de la vida o de la muerte. Si solamente en tu boca está lo que temes te vendrá. Pero si solamente en tu boca está lo que crees te vendrá. Conforme a tu fe te será hecho y también conforme a tu temor te será hecho. ¿A quién le prestas la boca? ¿Al temor o a la palabra? Si se la prestas a la palabra, estás caminando en la fe. Si se la prestas al temor, vas a ver también ese mismo resultado. ¿De acuerdo? Recuerden que el temor y la fe son lo mismo, pero con resultados opuestos. Cuando dices, tengo miedo, prepárese, porque justo lo que temes te viene. Pero si dices, tengo fe, prepárate, porque justo lo que crees te vendrá. Tú decides. Es lo mismo, nada más tú decides qué prefieres. Tan fácil como es temer, tan fácil como es creer. Es lo mismo. Para temer, tuviste que creer un reporte, el reporte de las circunstancias. Para creer, tuviste que recibir un reporte, el reporte de Dios. El temor nace por el oír, la fe viene por el oír. El temor nace de escuchar el reporte de las circunstancias, la fe viene de escuchar el reporte divino. ¿Qué tienes, fe o temor? Depende de qué estás hablando. Tu boca te delata. Pero lo que temas te vendrá o lo que creas te vendrá. ¿De acuerdo? ¿Qué es dudar? Fíjese, Mateo 21:22 dice, todo lo que pidieres en oración lo recibiréis. Pero entre comas está una palabra que es la palabra que nosotros no podemos quitar. Tenemos que asegurarnos que ya estamos parados. Todo lo que pidieres en oración, todo lo que pidieres en oración, todo lo que pidieres en oración. Eso es lo que Dios quiere, darte todo lo que pidieres en oración. Nada más que en medio tiene una palabrita que uno quisiera decir, Señor, ¿para qué la pones? Bueno, ¿y por qué no tenerla? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más vengas, más vas a creer, y entre más incremente tu fe, ni siquiera vas a necesitar leer esa palabra. Nada más vas a decir, todo lo que pides en oración lo recibiréis. ¿Por qué? Porque es obvio que creo, ya ni siquiera necesito decirlo. Creyendo, o dice dudando. Bueno, todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pides en oración, dudando, bueno, ahorita vamos a ver una parte de la Escritura que dice que en ese caso no recibirás nada. ¿Pero qué es dudar? Dudar es que tienes las circunstancias y tienes la palabra de Dios y no te decides mantenerte en uno de esos dos reportes. Y tu conversación cambia cada día, tu declaración cambia cada día, en lugar de mantenerte firme. Ahora, ¿es difícil mantenernos firmes? Claro que sí, claro que sí. El reino de los cielos no es para cobardes, mis amados. Las circunstancias van a querer arrastrarte como vientos fuertes, pero la fe es la victoria que vence al mundo. Y nos paramos firmes en lo que Dios dice, y si nos mantenemos en esa firmeza, en esa constancia, en esa perseverancia, resistiendo a las circunstancias, va a suceder lo que Dios dice. Tenemos que ser firmes y fuertes. Esto no es para cobardes, ¿de acuerdo? Y si venimos cobardes, no se preocupe, a Gedeón se le quitó, a nosotros también se nos quita. Están muy callados, todo bien. Mateo 14:31 es otra de las escrituras que vimos que muestra con mucha claridad un momento de fe y un momento de duda. Pedro tuvo los dos momentos, un momento de fe y un momento de duda. La fe le hizo dar pasos. La duda hizo que se hundiera. Momentos de fe y momentos de duda en el mismo pasaje. Dice así, desde el versículo 28, por favor. Y vamos a verlo en la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Sí está quedando claro lo que es dudar?
Ahora fíjese bien, ¿cómo sé que tengo fe, pastor? Porque estás parado en una palabra, ¿ok? ¿Cómo sé que dudo, pastor? Porque tienes las circunstancias y tienes el conocimiento de la palabra y te brincas de un lado a otro. La duda no se completa si ni siquiera conoces de la palabra de Dios. Si no conoces de la palabra de Dios, tu problema no es duda, tu problema es ignorancia. Para que sea duda, para que le llamemos duda, es porque tienes claro lo que las circunstancias dicen y tienes claro lo que Dios dice, pero tú cambias de posición, brincas aquí y brincas acá, brincas aquí y brincas acá. Entonces, yo me doy cuenta a veces, mis amados, y los escucho hablar y manejamos el vocabulario equivocadamente. A alguien que no viene a la iglesia, a alguien que no conoce la Biblia, no le puedes decir, no dudes. Le estás dando una instrucción que no va. Y lo he escuchado cómo le hablan a su familia. No digas eso, no confieses esas cosas, no lo declares. Y la gente dice, ¿esta loca de dónde viene? ¿Este loco a dónde? ¿Qué me está diciendo? Porque le estamos aplicando textos equivocados. No declares eso. Y el otro, ¿qué te pasa? Entonces tú piensas que esa persona duda. No, esa persona ignora. La duda es cuando tienes claros dos juicios que se contradicen, las circunstancias y la palabra. ¿Ya los tienes los dos enfrente? Sí. ¿Cómo sé que dudas? Porque un día brincas en las circunstancias y al siguiente día te brincas a lo que Dios dice. ¿Cómo sé que ignoras? Porque vives en las circunstancias, no tienes ni idea de nada más. ¿El que ignora perece? Sí. ¿El que duda perece? También. Pero la solución para cada uno tenemos que encontrarla en los textos. ¿Están de acuerdo? Para no confundir, porque le digo a la gente, no debes de dudar. Oye, ¿cómo le dices a un ignorante no debes de dudar? La duda es cuando hay conocimiento. ¿Sabes lo que Dios dice? Sí. ¿Sabes lo que dicen las circunstancias? Sí. Decídete entre uno de los dos reportes. No dudes. ¿Amén? Ok, espero que se haya entendido un poquito mejor. Dice así, versículo 27. Vamos a ver más arriba. Perdón, es que quiero ver. Ok, al 25. A la madrugada, y si usted se da cuenta, en la madrugada no se ve bien. ¿Están de acuerdo? Jesús llegó caminando sobre el agua. Y todo el mundo diría, ay, pues es el jefe, pues es el Señor, pues era Dios mismo, ¿cómo no va a caminar sobre el agua? Al verlo, sus seguidores se asustaron mucho y gritaban de miedo, es un fantasma. ¿Por qué se asustaron? Porque dijeron, ya estamos viendo fantasmas, seguramente ya nos llegó la muerte. Ya estamos viendo fantasmas. Para ellos pensaban que ya se iban a morir, por eso les dio miedo. Porque no reconocieron que era el Señor, pensaron que era un fantasma. Dijeron, ya, hasta aquí llegamos. Pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, no lo veía bien. Es de madrugada. No estaba cerquita. ¿Sí están de acuerdo? Si eres tú, pues ni modo que lo tenga aquí enfrente. Pues sí, soy yo. Si eres tú, entonces eso significa que no lo veía bien, estaba lejos, era de madrugada. ¿Sí se imaginan el escenario? Si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si estaba lejos, significa que Pedro probablemente dio muchos pasos antes de hundirse. Quizá llegó muy cerquita, porque cuando lo salvó el Señor Jesús, estiró su mano. No dice que el Señor corrió medio kilómetro para llegar a Pedro. Estiró su mano. Entonces, quizá llegó muy cerquita. Entonces, no nada más te enfoques al momento de duda, enfócate también en que tuvo un momento de fe, nada más que no le alcanzó la fe para llegar a su destino. Y eso es lo que nos pasa a veces. Estás esperando que Dios haga algo, y justo antes de que suceda, te cambias de posición porque de la fe a medio camino te moviste a la duda. Quitaste tus ojos del Señor y no te alcanzó la gasolina para llegar. ¿De acuerdo? Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús.
Sí caminó, ya vieron que sí caminó. Un ser humano caminando, y cómo me encantaría que estudien esa escena, lo que decían los discípulos, lo que él pensaba mientras caminaba. Pero vio, subráyeme, vio. Vio, diga fuerte, vio. Pero vio que el viento era fuerte. ¿Y qué tuvo? Cuando pones tus ojos en las circunstancias, y en este caso las circunstancias muestran que el viento era fuerte. Si ustedes han ido al mar, cuando hay viento uno no se mete al agua, mis amados. Acaba de regresar. ¿Te metiste al mar, Cristi, en Colombia? Pero cuando hay viento, ¿cuántos saben que no es buen momento para meterse al mar? En Vallarta te ponen banderas, que si hay viento, es una bandera roja, no se meta al agua. Porque las olas se ponen muy feas, es muy difícil nadar cuando hay fuertes vientos. Entonces, Pedro no estaba caminando así en esas agüitas que apenas si se ve, no. Estaba caminando en medio de unas circunstancias difíciles, había vientos. Pero vio que el viento era fuerte. Y tuvo miedo, subrayeme miedo de otro color. ¿Cuándo empieza el miedo? Cuando ves. ¿Cuándo empieza el miedo? Cuando ves. Cuando alguien llega a su casa y dice, tengo miedo, ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿Con quién hablaste? Uno tiene que rapidito decir, ah, caray, ¿por dónde entró? El miedo no llega solo. El miedo no llega así nomás. ¿Qué viste? ¿Qué oíste? Pero vio que el viento era fuerte y entonces tuvo miedo. ¿Y qué pasó cuando tuvo miedo? Cuando entra el miedo, la fe se sale por la ventana. Cuando tienes fe, porque estás, ¿qué significa tener fe? Fe significa que recibes una palabra de parte de Dios y estás caminando en base a lo que Él dijo. Jesús de Nazaret habló y dijo, ven, y Pedro empezó a caminar en base a lo que Dios dijo. ¿Qué te dijo el Señor? Que vaya. ¿Y a dónde vas? Pues me dijo que vaya, pues estoy yendo hacia Él. Eso es tener fe. ¿Y qué es dudar? Dudar es olvidarte de lo que el Señor Jesús te dijo, poner tus ojos a las circunstancias físicas, naturales, dejar que el miedo entre y entonces sucede lo que no queremos que suceda. En lugar de que nosotros dominemos, somos dominados. Pedro dominó las leyes naturales porque Dios dio una palabra, dijo ven. Mientras él caminó con los ojos puestos en la palabra, porque Jesús y la palabra son. Mientras caminó viendo la palabra, viendo lo invisible, viendo la palabra, viendo lo invisible, viendo la palabra. Estoy caminando ¿a dónde? Viendo la palabra. La palabra no se ve. Pues Pedro caminó viendo la palabra. Y en Hebreos también dice, puestos los ojos en Jesús, y Jesús es la palabra. Cada vez que diga Jesús, usted puede quitar la palabra Jesús y poner la palabra y es lo mismo. Porque Él y su palabra son uno. Entonces cada vez que diga Jesús podemos decir, y la palabra le dijo, ven. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba la palabra. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo y se empezó a hundir. En ese orden sucede. ¿Quitaste tus ojos de la palabra? Sí. ¿Dónde lo pusiste? En lo que mis ojos ven. Entró el miedo y cuando el miedo entra, la fe se va. Y lo que dominábamos nos empieza a dominar. Por eso ahora el mar ya no sostuvo a Pedro. En el momento que el miedo entró, el mar tomó su normalidad, si se puede decir, y empezó a funcionar la naturaleza, se empezó a hundir porque todo el mundo se hunde en el agua. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos dar un paso hacia la palabra? Tenemos que poner atención de no ver, de no oír lo que se oponga. ¿De acuerdo? Se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, tienes poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué es dudar? Pedro, solté una palabra, caminaste en base a la palabra, de pronto cambiaste tu enfoque de la palabra a las circunstancias
y en lugar de seguir dominando, empezaste a ser dominado. Si tú caminas en base a la palabra, dominarás la economía. Si tú caminas en base a la palabra, dominarás en la salud. Si tú caminas en base a la palabra, dominarás sobre el temor. Pero si tú quitas tus ojos de la palabra y pones tus ojos en las circunstancias, eso se llama dudar y tú serás dominado. ¿Amén? ¿Ok? Vamos a continuar. Marcos 11:23. ¿Están aprendiendo, mis amados? ¿Qué te están diciendo las circunstancias? Híjole, esa es la lucha de todos los días, mis amados. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y el domingo en la noche estudiamos que vamos a ver obstáculos que se levantan en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y vamos a tener que ordenarles que se quiten. Quítate y échate en el mar, y luego dice algo, y no dudare en su corazón, y no dudare en su corazón. No puedes ver el obstáculo y ordenarle que se quite, y en tu corazón estar sospechando, vacilando, titubeando, temiendo. Porque la autoridad de tu boca depende de que en el corazón haya fe y no duda. Entonces, a veces en los cristianos tenemos cristianos periquitos, que se la pasan declarando la palabra. Declárelo, hermano, declaro, y está confesando como periquitos. Pero si lo que confieso no está sustentado por lo que creo, lo que confieso no sirve. Creí, por lo cual hablé. Ese es siempre el orden. Nada más porque confieses algo, no es suficiente. Ahora usted puede decir, Pastor Ana, voy a confesar la palabra y confesar la palabra y confesarla porque la fe viene por el oír. Y yo mismo me voy a convencer y tarde o temprano esa fe va a llegar. Perfecto, eso es válido. Pero pensar que nada más porque lo declares, aunque no lo creas, va a suceder, eso no va a suceder. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Creí, por lo cual hablé. Primero creo. Primero escucho la palabra de Dios y la creo. Y entonces lo que salga de mi boca va a venir con una gran autoridad. Pero si yo le digo a cualquier obstáculo que se quite, dudando en mi corazón en lugar de creyendo, nunca va a suceder lo que digo. Y hay muchos así, cristianos periquitos, confiéselo, declárelo. Pero en el corazón no están convencidos, no están persuadidos, no creen. Por eso no sucede nada. Hay que tener paciencia a ser persuadidos. Es mejor decir, Pastor Ana, todavía no llego a ese nivel, pero para allá voy a seguir escuchando la palabra, voy a seguir declarando la palabra hasta que esa fe esté ahí y esté completamente persuadido. La fe es la certeza de lo que se espera, va a haber una certeza, es la firme seguridad, va a llegar una firme seguridad de realidades que se esperan, y cuando llegue esa firme seguridad, cualquier obstáculo se moverá. Amén. Y luego dice, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué pasará? Dios vendrá. Dios vendrá. Ahora, creer es fácil, mis amados, es igual de fácil que dudar. Es igual de fácil. Puedes creer en lugar de dudar, tomar una decisión hoy y abrazar la palabra de Dios y aprender de las lecciones de la Biblia para no quitar nuestros ojos de lo que Dios dice, aunque los vientos nos quieran arrebatar. Recuerde que la fe siempre vence. La fe siempre vence. La fe es la victoria que vence al mundo. Amén. Y hoy está aquí llegando la fe por el texto y vamos a salir listos para vencer. Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.
pero, y ese pero es terrible, pero pida con fe, como lo vimos en los últimos textos. Todo lo que pidas creyendo le será dado. Aquí Santiago dice, pero pida con fe. ¿Por qué Santiago? Porque yo estuve con el Señor Jesús, yo era uno de sus discípulos y cuando yo caminaba con Él, Él siempre nos decía, pidan lo que quieran, nada más que nos aseguraba que lo teníamos que hacer creyendo. Oye, Santiago, cuéntanos cómo era con el Señor Jesús. Así, por eso les digo, pidan con fe. A la hora de pedir, no se les asegure sospechar. No sé si alguien aquí ha pedido algo sospechando que no se lo van a dar, pero parece que con Dios lo hacemos muy seguido. No sé si a alguien le dices, oye, amor, te encargo que traigas esto. Sí, ahorita. Y te quedas tú, sí, ahorita. Y ya que se va, mejor le marcas a alguien más, oye, por si las dudas, ¿no me puedes traer tú mejor? Oye, ¿te puedes hacer esto? Sí, claro que sí. Y te quedas, Y hasta como que nos jugamos trampas, ¿no? Sabiendo que no lo vamos a hacer de todas maneras, nos metemos ahí. Pero bueno, parece que sí podemos pedir sospechando. Bueno, así como podemos pedir sospechando, también podemos pedir creyendo. Y a lo mejor todo el mundo te va a decir, ay, ¿cómo se te ocurre confiar si ya sabes que no lo va a traer? Tú ya no le hace. Mientras yo no vea que no lo va a traer, yo voy a creer que sí lo va a traer. Voy a creer en lugar de dudar. ¿Por qué no? Les digo algo, mis amados, si tienen sospecha de todo mundo, es muy probable que esa sospecha ya se les coló para con Dios. La Biblia dice que si a quien ves no puedes amar, menos a quien no ves. Y le digo algo, si a quien ves no puedes creerle algo, crees que a quien no ves, sí. No es mi tema, mis amados, pero les he comentado, un muerto en vida es aquel que no ama, que no perdona y no confía. Hay que ser inocentes. La Biblia dice, sé manso, inocente, inocente. Manténganse inocentes como niños, como niños, como niños, como niños. Porque un niño no sospecha. Un niño siempre cree. Entre más grande nos hacemos, más sospechamos. Y al colmillo le llamamos sabiduría. No, no se equivoque. Una cosa es colmillo, otra cosa es sabiduría. Y uno dice, no, pues, yo te enseño, porque mira, yo me sé las jugadas. ¿Sabe qué? No me enseñe. Yo prefiero creer, prefiero ser inocente. Prefiero asumir que lo que creo va a suceder. Y a veces me tildan así como diciendo, ay, pastora Ana, usted vive en su mundito del pastorado y se desatiende de la realidad. Yo sé que a veces me tildan así, pero no me importa. Quiero apegarme a la inocencia. En lugar de que usted opta por creer y te quieren convencer de no creer. No, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? Prefiero creer, prefiero creer. Prefiero creer para que en mi vida la práctica sea el creer, en lugar de que la práctica sea el dudar y luego vengo a la iglesia y Dios quiere que crea. ¿Cuál es tu práctica? Para que veas qué difícil es creer. Si tu práctica es dudar de todo y de todos, y luego llegas a la iglesia y Dios quiere que creas, no es fácil, ¿eh? Uno se encallece. Y como ya desconfías de todos, es probable que se esté colando para con Dios también. Amén. Entonces, mejor seamos inocentes. Yo me acuerdo que yo, con mi pastor así me pasaba, él ya pasaba de los 60 años y a veces le llegaba un email de que te ganaste un premio y gritara, ¡uhú! Me gané un premio. Y decía él, el obispo no sabe que hay spam. Ya, y a lo mejor en México todavía no llega ese problema. Y le daba clic y ¡ay! Se emocionaba. Ya otra vez era una llamada, ¡me gané esto! Y ahí se ponía, bueno, no era y así. Hasta que yo pensé que, pues no sé, la edad, no sé, ¿no? Uno dice, ya a su edad no debería tener más colmillo. Pero sabe una cosa, un día me sentó y me dijo, Ana, he tomado una decisión de creer siempre. Porque ¿qué tal si sí? Y sabe una cosa, eso es cierto. ¿Qué tal si sí? Aquí en este país hay algo que en nuestros países no hay. Aquí todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En nuestros países todo el mundo es culpable hasta que se pruebe lo contrario. ¿Por qué no ser así? No, yo creo mientras me prueben lo contrario.
pero voy a creer. Oye, pero ¿cómo vas a creer a alguien que siempre? Bueno, ahora voy a intentar creer y de ahí no me voy a mover hasta que pruebe lo contrario. ¿Por qué no hacerle así con Dios? Te voy a creer hasta que me pruebes lo contrario. Mientras nadie me tenga una prueba de que eres un mentiroso, y me refiero a estas pruebas, no a cualquier testimonio. No, yo tengo un No. Mientras aquí no haya pruebas de que Dios miente, yo siempre le voy a creer. Híjole, esos amenes, mis amados, Dios nos ayude, ¿eh? Bueno, vamos a seguirle. Santiago 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento. El viento que hundió a Pedro arrastra a los que dudan siempre. Siempre los vientos llamados circunstancias arrastran a los que dudan siempre. A los que creen no. ¿Qué le parece? No porque no vivan los vientos, no, simplemente no se arrastran por ellos. Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las circunstancias, lo que Dios dice. Las circunstancias, lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Esto, pero las circunstancias dicen esto. ¿Qué dice Dios? Esto, pero las circunstancias dicen esto. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y cómo le animo a que escuche el tema de la 1:30? Porque hablamos de eso. Mateo 13:58. Ahora, Dios es todopoderoso, total, si hay duda que se haga de la vista gorda. Ya quisiera yo, mis amados. Y uno dice, pero si Dios es todopoderoso, si Dios es poderoso, ¿por qué no sana esa enfermedad? Quita ese problema. ¿Por qué no? Porque no es en automático. Aún el Señor Jesús en muchos lugares no pudo hacer milagros porque la incredulidad siempre lo va a detener. Fíjese, no lo honraron. No lo recibieron bien. Se escandalizaban de él. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros. ¿A causa de qué? A ver, ayúdenme todos. ¿A causa de qué? Oiga, que el mismo Señor Jesús en ciertas aldeas no haya podido hacer milagros por incredulidad. Él se sujeta a sus propias reglas, mis amados. No piense el que duda que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso a Pedro ahí enfrente lo dejó que se hundiera. Y lo agarró de la mano y dijo, si le suelto otra palabra se me muere ahí. Sí, porque ya las palabras ya no estaban funcionando para Pedro porque no había fe. Y cuando no hay fe, la palabra de Dios no funciona. ¿Están aprendiendo? Ok. Vamos a ir, por favor, a la parte de la paciencia. Si ustedes ven en la paciencia en el diccionario, significa capacidad de soportar sin torcerse. Y aquí hay algo, mis amados, que he notado en la iglesia. Tenemos muy poca capacidad para soportar. No queremos arriesgarnos, número uno. Y una vez que ya damos un paso para arriesgarnos, queremos respuesta rápida. Si no, ya vamos a empezar a quejarnos, a molestarnos, a llorar, a reclamar y a levantar el puño contra Dios, a sentarlo en la silla de los acusados de por qué no me cumples. La paciencia, escuche, no nada más es esperar, quites esa definición. La paciencia es capacidad de soportar. Entonces, ¿la capacidad de soportar está incluida en la práctica de nuestra fe? Claro. Porque las circunstancias se vienen con todo y tú te tienes que parar firmes sobre una palabra. Para que si quieren llegar las circunstancias y tlaquearte como en el fútbol americano, no puedan porque estás firme. Pero si los soldados del Señor están así, guanguito, pues el primer viento, para allá va a dar. Firme, fuerte. Entonces recibes una palabra y te paras en ella firme. Y mis amados, van a venir los vientos contra eso. Y tenemos que estar firmes. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la paciencia? Uy, ¿cómo me gustaría que vean en los textos cómo en muchas traducciones la palabra paciencia significa perseverancia, constancia,
Resistencia. No esperar. Paciencia significa perseverancia, constancia. Mantente hablando igual sin que cambie tu estado de ánimo. Perseverando. Mantente haciendo lo mismo sin que cambie tu estado de ánimo. Mis amados, ¿cuántos de aquí se mantienen haciendo lo mismo sin que cambie su estado de ánimo? Hoy estoy aquí, mañana estoy acá. Hoy estoy aquí, mañana estoy acá. ¿Usted cree que esa persona está firme en su fe? ¿Cuándo cree? Constante. No se rinden ante una palabra de parte de Dios. Dios quiere hacernos inconmovibles, mis amados. El reino de los cielos es inconmovible. Y la palabra de Dios dice, una vez más haré temblar la tierra para que lo que se mueva de una vez se quite y permanezca solo lo inconmovible. ¿Quién va a permanecer después de los sacudidones que Dios va a dar? Los inconmovibles. Los que se pararon sobre una palabra y se atreven a decir, así pierda la casa, así pierda el carro, así pierda todo, de esta palabra no me muevo, para que cuando voltees me encontrarás sin nada, pero parado en una palabra. Nos paramos en una palabra y luego voltea el Señor y ya no estamos ahí. ¿Dónde estás? Parado en las circunstancias. ¿Por qué? Aguanté una semana y no pude. Híjole. Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me decepcionó el Señor. ¿Cuánto tiempo fuiste? 2 semanas. Oh. Día fuerte, resistencia. Ese texto sí me encantaría que lo veamos. Gracias, Silvia. En Hebreos 12. No sé cómo se dirá en otros países, ayúdenme. Pero en México se dice saca la casta. ¿Cómo se dice en Colombia, Margot? ¿Sabe? ¿Saca la casta? ¿Alguien, cómo se podría explicar ese dicho? Cuando dicen saca la casta. Sí, muestra de qué estás hecho, que no seas jarrito de tlaquepaque. Tlaquepaque, ¿verdad, hermano Mauricio? Ya se fue el hermano Mauricio. No seas tan fácil de romperte. Hermanos, díganme si en el trabajo encuentran tantos ofendidos como en la iglesia. Díganme. Díganme si en los equipos de soccer, en los equipos de fútbol americano, en los equipos de tenis, hay ofendidos como en la iglesia. Díganme. Nadie se ofende. Y acá, ay, Señor. Y la hermanita ya no viene. Hermana, se me hace que tú le hablaste feo a la hermanita, por eso ya no viene. Y está la otra. Pastorana, se me hace que la hermanita no viene porque le hablé feo. Y digo, pues si por eso no viene, que no venga, por el amor de Dios, que se encuentre otro changarro. La Escritura nos quiere hacer inconmovibles, mis amados. Pero ya es la iglesia, ya no se le dicen no porque me sacaron la lengua. A lo mejor te quería enseñar si la traía blanca o la traía... Mi mamá cada vez que me veía de chiquita me decía, sácame la lengua, para verme, porque así me veía si tenía algún problema en el estómago, si estaba con parásitos en la pancita. Entonces a lo mejor te quiere enseñar los parásitos, yo no sé. A lo mejor tiene un problema en la pancita. Pero no, de todos nos ofendemos. Yo no voy a la iglesia, me vieron feo, me hablan feo, me dicen feo. Óigame, permíteme, ¿cómo vamos a poder contra el mundo con Satán? Si que entre nosotros es y te vas. Saque la casta. ¿Y qué si te saca la lengua? ¿Y qué? Caramba. Pero no, entonces necesitamos el grupo de restauración de los ofendidos. Pastora, ¿no va a abrir uno? Sí, en el estacionamiento, de la puerta para allá. ¿Qué usted no hace nada por los ofendidos? Nada, lo único que hago es suplicarles que se vayan. Porque aquí no van a funcionar. Y se lo digo en serio, no le va a ir bien aquí. No tardamos en ofenderlos, seguro al ratito, porque aquí hay caracteres de los buenos. Tenemos colombianos, peruanos, mexicanos, norteños, chilangos, de todo, No, espera, si no te han ofendido,
y el ofendido no va a durar. Así es. ¿Y sabe qué, mis amados? El reino de los cielos sufre violencia y los ofendidos no, los violentos lo arrebatan. Amén. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Día fuerte, remoción. Mis amados, vienen unos sacudimientos que para qué le cuento. ¿Y dónde empieza a sacudir? ¿En su casa? Ah, claro que sí. No crea que el Señor empieza con el mundo, Él empieza con su casa. Voy a sacudir, perdón, amistad, a ver si es cierto. Pues sí. Ay, ¿y qué pasó con el hermano? Se veía fuerte en el Señor. Nunca sabrás qué tan fuerte estás hasta que te vengan una sacudida. Claro que sí. Discúlpenme que les diga, mis amados, pero no hay edificio que por cómo lo vemos está garantizado que es fuerte. Un temblor lo prueba. ¿Cómo saber cómo andamos? Ahorita, espérese. Esta vida se va a encargar de sacudir. Y Dios lo va a permitir. Es más, Él dice, yo mismo voy a sacudir. No podemos entonces ser de poca resistencia, de poca perseverancia y de poca firmeza. Eso se llama paciencia. ¿Qué le parece? Como que no hallamos el conecte de paciencia y lo demás, pero así dice el significado. ¿Alguien dice amén? Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. La remoción de las cosas movibles. Esto es, lo que sea fácil de mover, eso es lo que va a recibir un sacudidón que para qué le cuento. Como cosas hechas para que queden ¿qué? Las 4 personas que están aquí, gracias. Díganmelo todos. ¿Para que queden qué? Ay, Señor, ¿a poco no te gustan los movibles, los ofendidos y los jarritos de Tlaquepaque? No, voy a sacudir para que nada más queden los inconmovibles. Los que cuando volteo y los veo están parados en la palabra que les dije. No importa lo que pierdan. Así que, recibiendo nosotros un reino que tengamos gratitud. Como Dios diciendo, mientras tú seas inconmovible y estés en un reino inconmovible, no importa cuántos sacudimientos lleguen al mundo, tú vas a mantenerte sin que te muevan. Tu casa no caerá. Inconmovible, perseverante, resiste, aguanta. Les digo que estaba yendo al gimnasio, mis amados, y parece ser que entre más duele, mejor. Y ahí sí entras y no pain, no gain. Y todo se ve en las caras de la gente. Unas caras espantosas. ¿Nunca has visto a alguien decir, no, nunca? Siempre hay caras horribles y las venas están a punto así como de salirse. ¿Sí? Pero llegas a la iglesia y ahí donde debería de verse resistencia. Ay, no puedes ni siquiera sudar una gotita porque, ay, ya no vuelvo. Imagínese nomás. ¿Verdad? Amén. Ni modo. Vamos a leer una última escritura y nos vamos. Hebreos 12:1 en la traducción lenguaje actual. ¿Aprendieron algo, mis amados? Discúlpenme, siento que avancé muy poco, pero en la próxima ocasión vamos a tocar más este punto. ¿Listos? Hebreos 12:1, los sufrimientos y nuestra confianza en Dios. Nosotros queremos que diga pura confianza en Dios, pero no, vamos a padecer de vez en cuando porque parte de heredar las promesas significa ser paciente y paciente significa ser perseverante, constante, resistir.
Antes de ese texto, póngame ese texto que dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Está en Hebreos 6, versículo 12, me parece. ¿Están aprendiendo? Dile al que está a tu lado, hoy se me quitó el ofendido. Sí, no se preocupe. Aquí lo van a poner a prueba. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? ¿Qué dice? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No hay promesa que heredes si no aplicas las dos, fe y paciencia. Ahora, ¿qué es paciencia? Póngame un compare en ese texto rapidito, por favor. No seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Vamos a ver la Castilian. Por la fe y la constancia han heredado las promesas. Más abajo, por la fe y la perseverancia. ¿Ve cómo no dice nada a esperar? Perseverancia, constancia. Y la imagen que más me ayuda es la imagen en el gimnasio. Sí, así me dijo Pastor Mark, que es un gran entrenador. Me está diciendo, Ana, si no duele, mejor ni lo hagas. Ay. Sí, tienes que prácticamente pararte y apenas si poder pararte para que lo que estés haciendo te esté funcionando. Por un tiempo. Y por un tiempo va a ser así, pero después se quita y estás listo para otro nivel. Lo mismo en la vida, mis amados. Aplica resistencia para que te hagas fuerte en el nivel en el que te encuentras y puedas soportar mayores tormentas. Puedas soportar mayores ingresos. Si con el sueldillo que tienes ahorita miserable ya te da el patacuás, imagínate cuando tengas abundancia, si la abundancia es más difícil. La abundancia es más difícil. Mi pastor siempre decía, manejar la pobreza es como manejar un burrito. Manejar la abundancia es como manejar una carroza de 6 caballos. Y es más difícil. No crea que es más fácil. Y con el sueldillo ya... 3 clientes que tienes y ya te mueres de que no te van a pagar. Espérate cuando tengas ciudades que manejar. Ahorita porque no te pagan $50 ya quieres llamar a la policía. Espérate cuando sean $10,000 los que te deben. $20,000, $100,000. Mis amados, la abundancia es más difícil. Resistencia. Aleluya. Amén. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante. Ahí lo puso así, sin dudar ni un instante. Sigan el ejemplo de los que confían en Dios. Palabra de Dios para todos. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Vamos a ver si usa otra palabra. Paciencia, constancia, perseverancia, longanimidad, válgame. Ok, sígale. Santo Dios. Vamos a seguir. Gracias a Dios por las traducciones. ¿Alguien dice amén? A ver, más arriba. En la... Ajá. ¿Cómo dice esta que es una traducción? Largura de espíritu. Fíjese, largura de espíritu. Más abajo, esta dice confianza y largura de espíritu. Dice longanimidad, ¿ok? Faith and patience, mediante fe y la paciencia, fe y la paciencia, paciencia, fe y paciencia, fe y paciencia. ¿Hay alguna otra palabra diferente? ¿No? Entonces, entre las traducciones nos da un significado más amplio. Fe, paciencia, constancia, perseverancia. Y ahora sí póngame Hebreos 12:1, donde dice resistencia. Me encantó esa traducción. ¿Cuándo vas a subir 100 libras, 110 libras? No, pues hoy. No, empieza con 30 porque te me truenas aquí. Ay, no, pues sí, ya terminé. Oye, no te veo ni una gotita de sudor, ni... no hiciste esa cara. Entonces aguantas más. ¿Cómo sabré cuánto aguanto? Cuando te ponen peso. Entonces, si mañana sienten el peso, en lugar de querer llorar y salir corriendo, empiecen a manejar su resistencia. Practiquen su fe.
practiquen su fe. ¿Cómo hago resistencia espiritual? Practica tu fe. Empieza de a poquito, pero practica y al ratito vas a poder soportar más peso y practicar para ver victorias más grandes, de fe y de victoria en victoria. Amén. Hebreos 12:1, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. En la traducción Reina Valera ahí dice paciencia. Dice, versículo 2, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pedro, ¿por qué dudaste? Pues porque quité mis ojos de la palabra y puse toda mi atención en los vientos. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pongamos toda nuestra atención en la palabra. Pues de Él viene la fe. De Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Pon tus ojos en las recompensas para que soportes y resistas. ¿Qué fue que lo ayudó a soportar? ¿Qué fue lo que lo ayudó a soportar? ¿Qué fue lo que lo ayudó a soportar? Que sus ojos estaban puestos en la recompensa. Y luego el versículo 3 inicia diciendo, piensen en el ejemplo de Jesús. Día fuerte, resistencia. Y alguien dirá aquí, pastora Ana, no, yo no puedo, yo no tengo tanta resistencia. Si no pudieras, no estarías aquí. Estás aquí porque Dios te trajo. Y Dios te trajo para llevarte a esa estatura donde sí puedes. Con estas y con más. A algunos les he dicho, cuando los conocí, con una sola cosita ya se andaban muriendo. Y ahora lo están viendo, que les digo, tú puedes con esto y con 5 cosas más. Y me ven así como diciendo, Y luego lo viven. Ah, no, sí podía. Y ahorita puedes con esta y 5 más. Nosotros no somos como el perro de las 2 tortas, que tenemos que elegir una de las 2 tortas. Nosotros nos comemos las 2. Escoge uno porque no puedes con todo. Puedo con esto, con eso y con lo tuyo y con lo de... ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Aprendieron, mis amados? Precioso Dios, es un placer estar en tu presencia, en tu casa, con tu iglesia. Gracias, oh Dios, porque tú nos estás llevando a otros niveles, donde vamos a vivir fuertes, firmes, constantes, perseverantes, sin torcernos ni quebrarnos, sin lastimarnos ni ofendernos, firmes en tu palabra, para que cuando vengas nos encuentres firmes en tu palabra. Señor, gracias, gracias Dios, y hoy en esa firmeza, constancia, perseverancia, vamos a practicar tu palabra que dice, dad y se os dará. Sabemos, oh Dios, que nos darán porque tú lo has prometido y tú no mientes. Nosotros sembraremos con la expectativa de cosechar y tú harás el resto. Y lo hacemos, Señor, con alegría, porque tú amas al dador alegre. Lo hacemos con expectativa, porque saldremos listos para recibir. Gracias por este privilegio. No venimos a tu presencia con las manos vacías. Venimos listos para obedecerte y ver maravillas. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte